Listo. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar en el que hacemos oficialmente la presentación de la maestría en gestión educativa promovida por la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC. Queremos iniciar esta actividad dando la palabra a la rectora de nuestra alma mater, la licenciada Ivania Toruño Padilla, a quien cedemos la palabra. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los participantes en este webinar disculpen. Un saludo muy especial en nombre de las autoridades, de la Junta de Directores, de la presidenta de la Universidad, licenciada Nehama Berman Padilla. Queremos enviarles un saludo muy especial de bienvenida. El día de hoy nos acompaña el doctor José Luis Córica, que es un honor para nosotros tener a un gran académico experto de la calidad del doctor Córica. Bienvenido, doctor Córica, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para compartirnos esta conferencia relacionada con lo que deben de hacer las universidades en Latinoamérica y, por supuesto, qué es lo que tenemos que reflexionar acerca del futuro del trabajo, si realmente estamos respondiendo a las exigencias y necesidades de la comunidad de las naciones de Latinoamérica. Para nosotros es un gran honor contar también con usted como uno de nuestros docentes en la maestría que el día de hoy estamos oficializándola ante la comunidad. Gracias, doctor, por haber aceptado esta conferencia y por aceptar ser nuestro docente. Muchísimas gracias, porque sabemos que nuestro país necesita formar docentes profesionales con las calidades en la gestión educativa, en la calidad educativa, formar en la investigación, formar en investigación educativa. Para nosotros es muy importante que estas áreas de formación que recoge esta maestría, que será desarrollada por docentes cualificados nacionales e internacionales. El 50% de nuestros docentes son internacionales y el 50% nacionales. Estamos haciendo un trabajo de cara a las necesidades de Nicaragua. Por lo tanto, doctor, muchas gracias por haber aceptado. También saludamos a los participantes que nos escucharán el día de hoy en esta exposición, a los académicos, a los docentes, tanto de la universidad como de otras universidades o colegios, instituciones que estarán participando en esta magnífica conferencia y en esta presentación de la maestría. Sean bienvenidos todos ustedes y escuchemos y preguntemos al doctor todo lo relacionado con el desarrollo curricular que tiene necesidades América Latina, hoy más que nunca. Muchísimas gracias y sean bienvenidos todos. Muchas gracias a usted, rectora, por esas palabras de bienvenida. También queremos informarles que el día de hoy el doctor José Luis Córica nos presenta la conferencia La educación latinoamericana y el futuro del trabajo, parte del problema o parte de la solución. Me gustaría compartir, antes de darle la palabra al doctor Córica, algún resumen de su semblanza. Es doctor internacional en educación, posee 3 grados universitarios de licenciatura en análisis de sistemas, en comunicación corporativa y en gestión de empresas, y una maestría en enseñanza y aprendizajes abiertos y a distancia. Es director de la Fundación Latinoamericana
para la educación a distancia. Es jefe de editores de la revista científico-educativa Cognición e investigador categorizado de la Secretaría de Ciencia y Tecnología en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Se ha desempeñado como consultor de Itson Universidad en el estado de Sonora, México, asesor de diversas universidades, y también el doctor Conican ha asesorado en investigación, en tecnología, en universidades en Argentina, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Panamá, Perú y México. Es autor de más de una veintena de artículos científicos y libros sobre innovación en educación. Damos la bienvenida en esta conferencia al doctor José Luis Córica, quien tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer, ¿no? Siempre que a uno lo invitan a participar, le abren su casa, las comunidades educativas, yo siempre digo, son como una gran familia, pero muchas de las características y de las dinámicas familiares. Y cuando uno lo invitan al seno de una familia para poder compartir experiencias, para poder de alguna manera hacer alguna reflexión respecto de la realidad y del futuro y de por dónde vamos y hacia dónde debiéramos orientarnos, es una cosa que se siente muy bonito y se agradece porque de alguna manera están confiando, están abriendo a la intimidad del pensamiento universitario, del pensamiento de la comunidad y de los recursos que van a reunir para repensar el futuro de la propia universidad, que es una cosa que hacemos cada tanto en las comunidades universitarias, como lo hacemos también en nuestras familias, ¿no? Cada tanto reflexionamos y decimos, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Y cuáles son las opciones? ¿Y qué es lo que queremos? Y si estamos haciendo lo que en realidad nos hemos propuesto. Y en ese caso, que me hayan abierto las puertas de su casa y me hayan invitado al seno de los debates familiares y del juntar estos recursos intelectuales, estos espacios de reflexión, se siente muy bonito, así que muchas gracias a todos ustedes y también por la invitación que he recibido a formar parte de el cuerpo docente de maestría, de esta maestría que vamos a poner en comienzo hoy en día, ¿no? El tema con el que me gustaría reflexionar con ustedes va hacia lo que es el futuro del trabajo. Ha ocurrido con esto de la pandemia que muchos de los trabajos cambiaron su forma de llevarse a cabo y se han acelerado ciertas dinámicas del teletrabajo, ciertas dinámicas de competenciales, ¿sí? Ha habido una fuerte digitalización y también la pandemia nos ha mostrado en todas partes del mundo, lo reflexionaba con los colegas de la Universidad de Valencia en un espacio de reflexión la semana pasada, porque ellos se sentían como muy, muy a gusto y muy seguros de que estaban en ese sentido muy tecnologizados y muy digitalizados, y la pandemia le demostró que hay zonas y hay partes de su población que no está tan digitalizada y tan integrada y no tiene tan superadas las brechas digitales como ellos lo pensaban. Y yo les decía que en América Latina este golpe se sintió mucho más fuerte. Nos hemos encontrado con profesores que no estaban preparados para llevar adelante este desafío, nos hemos encontrado con estudiantes que no estaban integrados digitalmente, estudiantes que están instrumentalmente excluidos de la participación digital y la ciudadanía digital. Y estos cambios que se han venido dando, en realidad no se detuvieron por la pandemia, muy por el contrario, se aceleraron. Se aceleraron más aún porque las dinámicas que estaban catalizando este cambio
son las dinámicas de la supremacía de lo digital respecto de lo analógico, la supremacía de lo que trabaja sobre plataformas de Internet y los trabajos que ocurren sobre plataformas de Internet respecto de los trabajos que ocurren sobre las plataformas tradicionales. Entonces, en ese sentido, la idea es que reflexionemos un poco hasta dónde la universidad está dando respuesta a este tipo de dinámicas, digamos. Y en otras palabras, si la universidad hoy día está siendo parte del problema del futuro del trabajo o está siendo parte de la solución del futuro del trabajo. Lo que ocurre es que toda tecnología produce cambios en el trabajo, ¿sí? Desde la revolución industrial en adelante, la tecnología ha venido destruyendo sistemáticamente puestos de trabajo de menor productividad. La dinámica es esta: surge una tecnología y esta tecnología, una vez adoptada a nivel social, lo que hace es darle mayor productividad o sumar productividad a quienes tienen manejo de esa tecnología. Y destruye los trabajos que se realizaban, los puestos de trabajo de quienes trabajaban con la tecnología anterior. Si no, demos un vistazo a la historia. El porcentaje de gente que trabajaba en el campo, que trabajaba en la agricultura en Estados Unidos, por allá por 1850, ¿sí? Era del 60% de la población y cayó a menos del 5% de la población para 1970. Y del 70 para principios del siglo XXI, para cercano al 95, 1999, cayó al 2%. En este momento se mantiene en un 2% de la población que trabaja en trabajos de campo, ¿sí? La humanidad va encontrando mecanismos para crear nuevos puestos de trabajo a través de la innovación, y con la digitalización estos tiempos se han acelerado. Se han acelerado hasta el punto en que no sabemos si vamos a lograr llevarle el paso a la creación de los perfiles nuevos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo fue que no se sintió esa crisis. Fíjense ustedes que si bien en el término de 100 años se pasó del 60% de mano de obra en el campo al 5%, no hubo en Estados Unidos una crisis de trabajo en ese periodo. Y la pregunta es, ¿por qué no la hubo? ¿Por qué, si había una innovación tecnológica de ese volumen, de ese calibre, aún así no hubo una crisis de trabajo, no hubo una crisis de empleo en Estados Unidos ante esta tecnologización del trabajo del campo, ¿sí? Los tiempos se aceleran a través de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Y uno dice, a ver, vamos a ver, ¿cómo podemos nosotros predecir qué áreas en el futuro son las áreas que se van a desarrollar más? Para poder producir los perfiles de esas áreas, ¿sí? Bastaría que miráramos un poquito las noticias, ¿sí? Estas son noticias que están tomadas de los medios españoles en particular, ¿no? 500.000 puestos de empleos tecnológicos van a quedar vacantes en Europa. La noticia explica que surgen empleos basados en tecnología y no existen personas para tomar esos empleos. Otra noticia, el sector tecnológico creará 900.000 nuevos puestos de trabajo antes de 2020, y así ocurrió. De hecho, fueron más de 900.000 los puestos de trabajo creados para esa época. La falta de calificación deja vacantes 10.000 empleos en el sector tecnológico. Esta es una noticia exclusiva de Madrid,
O sea, sacan la cuenta y solo en Madrid en un mes habían 10.000 empleos del sector tecnológico vacantes. Por el otro lado, si queremos saber hacia dónde va a ir el trabajo, basta con que miremos hacia dónde van las inversiones, hacia dónde va el dinero. Y miren ustedes esto. Esto es la carrera de la adquisición de las empresas startup, ¿sí? La carrera empieza alrededor del 2010, cuando Apple compra un sistema de inteligencia artificial llamado Siri, que es esta interfase que tienen los teléfonos y tienen también los computadores, se puede activar en el computador, en donde uno le pide oralmente cosas a un asistente digital y el asistente digital maneja la información y nos da opciones de la información. Si yo le digo, Siri, llama a casa, en mi teléfono, Siri dice, llamando a casa, busca el teléfono, hace la comunicación y lo enlaza con el sistema de audio del automóvil. Y entonces uno no tiene que estar marcando y distrayéndose, ¿no? Y así como esa hace un montón de cosas más. Pero fíjense, para el 2012 empieza Google a comprar, empieza Facebook a comprar, empieza Amazon a comprar, empieza Intel a comprar. Del 2013 en adelante, Google empieza a comprar 3 o 4 empresas startup al año. Todas ellas basadas en inteligencia artificial. Apple compra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y esta gráfica es solamente hasta el 2018. Todas las nuevas empresas, toda la nueva inversión va yendo hacia la inteligencia artificial. Fíjense usted, por ejemplo, esta, que fue la primera que nos llamó la atención, ¿sí? Cuando Google compra una startup que se llama DeepMind, ¿sí? En $500 millones, ¿sí? Y uno dice, DeepMind sería una gran empresa con muchísima gente, con muchísima infraestructura, con grandes computadores, con inversiones realmente que valgan $500 millones. No, DeepMind era un grupo de 12 personas que lo único que hacían era desarrollar algoritmos de inteligencia artificial. ¿Y saben por qué la compró en 500 millones? ¿Sí? Porque se la sacó a Facebook, que tenía pensado comprarla y se le adelantó. ¿Mm? Entonces, si para acá es para donde van las inversiones, y si la oferta de trabajo que tenemos en los países que nos llevan cierta ventaja es una oferta de trabajo relacionada a tecnología e inteligencia artificial, no nos cuesta mucho inferir que el mundo del trabajo en el futuro inmediato, o gran parte de este, va a estar ligado a la inteligencia artificial, al Big Data, a las técnicas de analytics y a la inteligencia de negocios, que son las 4 ramas, ¿sí?, de las ciencias de los datos. Y ocurre otra cosa, hay una revitalización de perfiles olvidados, como los de matemática y estadística. Hasta hace una década atrás, quien estudiaba estadística podía aspirar cuanto mucho a finalizar la carrera en su vida siendo un profesor de estadística en una universidad y jubilándose de eso. Y quien estudiaba matemática difícilmente fuera a hacer desarrollos matemáticos y aspiraba a dar clases de matemática en las carreras de ingeniería o en la escuela secundaria. Bien, hoy día en Europa ocurre lo que le llaman la dictadura de los STEM. ¿Saben los STEM lo que son, no? La ciencia, la tecnología, la matemática, la ingeniería. Ocurre lo que le llaman los que buscan perfiles de empleo, las agencias de empleo, la dictadura de los STEM. Esto es, alguien que trabaja en estadística y que sabe utilizar la estadística para hacer inteligencia de negocios, ¿sí?, o para analizar grandes volúmenes de información en vivo, separar de esos datos los datos que no son sensibles e identificar los patrones y las tendencias
en este momento de lo que está ocurriendo ahora, ¿sí? Y la analítica para poder saber qué va a ocurrir más adelante, son personas que establecen ellos cuánto quieren ganar, dónde quieren trabajar, y hasta se dan el lujo de irse de los trabajos porque simplemente le ofrecieron algo mejor o no se sentía bien con ese trabajo. Yo tengo una estudiante en España, en la Huerta de Cataluña, que en un horario de consulta que estábamos haciendo de un trabajo de maestría me contaba, le pregunté dónde trabajaba y me decía que trabajaba en selección de personal, en una empresa de selección de personal, y me decía, estábamos buscando un perfil de un estadístico. Los perfiles de los estadísticos los empezamos a buscar en los profesores viejos, seguimos con los profesores jóvenes, después empezamos a tomar profesores recién recibidos, y en este momento estamos buscando en cuarto año o en tercer año de la carrera para poder contratar porque tenemos tanta demanda que no tenemos oferta de esos perfiles. Y nos contaba que había estado con un estudiante que tenía, lo habían seleccionado, era jovencito, millennial totalmente, lo habían seleccionado para trabajar en una empresa. Entonces, claro, la empresa trabajaba de 9 a 5 de la tarde, y él en la primera semana llegaba a las 10, llegaba a las 11, hasta que la segunda semana lo llama el jefe y le dice, mire, nosotros acá trabajamos de 9 a 5 de la tarde. Entonces el chico lo miró, según me comentaba, porque lo entrevistó después, con cara como de sorprendido, ¿no? Y le dijo, ¿cuáles de las metas de mis trabajos no están cumplidas? Y el jefe le dice, no, están cumplidas todas, pero nosotros nos organizamos de esta manera. Ah, bueno, dijo, y se dio vuelta, tomó su teléfono, y mientras iba caminando por el pasillo, redactaba su renuncia al trabajo. Cuando la chica lo entrevistó, le dijo, ¿por qué te fuiste de ese trabajo? Le dice, mira, por dos razones. La primera, porque en un trabajo en donde es más importante el horario en que voy que las tareas que hago, no es un trabajo para mí. Y la segunda, porque esa misma tarde sabía que para la noche iba a estar contratado en otra empresa. A esto es lo que le llaman la dictadura de los externos, ¿sí? Hasta ese punto, en los países que nos lleva a la delantera son importantes las matemáticas y las estadísticas. Todo lo relacionado con las tareas automatizables va a tender a desaparecer como fuente de trabajo. Y van a surgir nuevas fuentes de trabajo que están asociadas a aquellas cosas que la tecnología aún no puede hacer. Hay un libro muy bonito de Andrés Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda, que trata muy bien este tema, y es un libro que hizo Andrés, es un periodista, ustedes lo deben conocer, sobre todo si alguno ve CNN en español, tiene un espacio permanente allí. Y lo que hizo fue trabajar 2 años tratando de armar este rompecabezas de cómo va a ser el futuro del trabajo, haciendo entrevistas a líderes y a personas que él consideraba importantes en todo el planeta, en Asia, en África, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, ¿sí? Y yo recorté este pedazo para compartir con ustedes. Un fragmento del libro, él dice, cuando le pregunté si me podía dar una regla general sobre quiénes corremos más peligro de perder nuestros trabajos por automatización, Ozone respondió que la probabilidad de automatización de un trabajo está muy estrechamente relacionada con el nivel de habilidades o de estudios. La gente con altos niveles de habilidades o de estudio estará bien equipada para moverse hacia los nuevos trabajos que surjan en los próximos años, mientras que los que están menos capacitados serán los que corren más riesgo de ser reemplazados. Entonces acá tenemos una primera idea, ¿sí? Lo que ocurre es que quienes más educados están tienen menos posibilidades de ser reemplazados. Quienes son capaces de desarrollar trabajos que no se pueden automatizar son quienes van a tener mayores probabilidades de tomar los trabajos nuevos. Ahora, es honesto hacerse una pregunta. ¿Estamos en una crisis de trabajo?
La verdad es que todo pareciera indicar que no estamos en una crisis. Si uno mira los índices de desempleo, en general, a nivel planetario, los índices de desempleo son bajos. A nivel Latinoamérica siguen siendo razonables, salvo algunos de los países que están con más crisis económica, los índices de desempleo no han crecido de manera alarmante. Por el otro lado, la postulación universitaria es todavía muy fuerte. La gente quiere estudiar en la universidad. Y hay mucha demanda de carreras tradicionales, por lo cual hace pensar que no estamos en este momento en una crisis de trabajo. Sin embargo, cabe la otra pregunta. ¿Hay síntomas en el futuro que nos hacen prever que vaya a existir una crisis de trabajo? Y yo creo que sí los hay. Por un lado, hay un crecimiento de las carreras cortas con incorporación al trabajo inmediata. Y es un tema generacional. La generación millennial, si usted le dice que tiene que estudiar 8 o 10 años para recibirse de médico, lo más probable es que quiera recibirse de cocinero, ¿sí? Porque se recibe en 1 año y medio y no le absorbe de sus decisiones de vida el largo plazo que significa una carrera de 8 o 10 años. Hay mucha demanda por carreras cortas con incorporación inmediata. Hay concentración de las inversiones sobre lo que es ciencia de datos e inteligencia artificial y estamos pasando de la automatización a la robotización. Hasta hace poco, la electrónica lo que hacía era que un trabajo que antes era manual comienza a hacerse de manera automática con los programadores lógicos, los controladores lógicos programables, con la incorporación de automatización a la industria. Esto lo que hacía era que la misma gente que estaba ahora trabajara más rápido, trabajara con más velocidad, ¿sí? La diferencia entre automatización y robotización es que en este momento lo que nos está ocurriendo es que no es que la máquina le permita a la persona trabajar con más productividad o con más velocidad. No es que la persona, al tener automatizada muchos procesos, es capaz, por ejemplo, de envasar objetos con mayor velocidad, sino que existe un robot que envasa los procesos y la persona ya no tiene función adentro de la empresa que no sea manejar el robot, y entonces necesitamos muy poquitas personas con mucha capacitación para poder manejar ese robot. La persona que no tiene esa capacitación o se capacita o queda sin trabajo, sin ese trabajo y tiene que optar por otros. ¿Tendremos entonces una crisis de trabajo? Primero tenemos que hacer una diferencia. No es lo mismo trabajo que empleo. El trabajo es esta actividad transformadora que nos permite ganarnos el sustento. El empleo es cuando parte de ese trabajo nosotros lo hacemos para una empresa o para otra persona o para una organización. ¿Y cuáles son las condiciones para que ocurra una crisis de empleo? Para que ocurra una crisis de empleo debe haber una diferencia entre los perfiles existentes y los perfiles requeridos. Esto es, que las cosas que se requiere que sepa hacer una persona no son las cosas que la persona hace. En el ejemplo que decíamos recién del envasado manual, que pasó después a ser un envasado asistido por el equipamiento, pero hecho por la persona, a un envasado hecho automáticamente por el robot, ¿sí? El perfil que se requiere es el perfil de que maneje robot y el perfil de que existe es el perfil de que sabe envasar con ayuda de una línea de montaje automatizada. Hay una diferencia entre el perfil que existe y el perfil que se requiere, ¿sí? Y también cuando hay una diferencia entre los perfiles que se proponen y los perfiles que se logran, porque no todos los perfiles competenciales que nuestras carreras quieren hacer, finalmente se logran. Hay mucha parte de currículum que es currículum nulo, que
Son cosas que están en el currículum y se supone competencias que se deben construir, pero que al final, si hiciéramos un control prolijo, encontramos con que muchas de esas competencias que debieran estar en el perfil no están. Por el otro lado, las condiciones para una crisis de trabajo se dan cuando los perfiles de emprendedurismo, fíjense que no es lo mismo una crisis de empleo que una crisis de trabajo. El empleo es el trabajo que hacemos para un tercero, ¿sí? El trabajo es el trabajo que nosotros desarrollamos, sobre todo el que desarrollamos por nuestra cuenta. Y las crisis de trabajo se producen cuando los perfiles de emprendedurismo son muy escasos, ¿sí? O cuando los perfiles de emprendedurismo están muy poco logrados. Ahora, nosotros al principio conversábamos y decíamos, ¿por qué fue que en Estados Unidos una pérdida del 60% de los puestos de trabajo del campo no produjo una crisis de empleo y una crisis de trabajo en Estados Unidos? Y la razón fue que la alfabetización obligatoria que se dio en ese proceso, fue la educación la que hizo el cambio, fue la que permitió la creación masiva de nuevos puestos de trabajo que habían sido destruidos por la revolución industrial. Entonces, la gente que antes era analfabeta y trabajaba en la producción de la industria no automatizada, cuando llegó la revolución industrial, trabajaba produciendo trabajo artesanal y no asistido por máquinas, cuando llegó la revolución industrial se quedó sin trabajo. Hubo gente que pudo capacitarse y empezar a trabajar con las máquinas, y la educación fue la que hizo esa capacitación, y hubo gente que no se capacitó para empezar a trabajar con esas máquinas. Doctor Córica, en este momento no lo escuchamos. No sé si tiene apagado su micrófono. De igual manera tampoco podemos verlo. A ver si nos apoya porque parece que es la conexión de usted, doctor. Ha tenido un pequeño inconveniente y no sé si estamos tratando de conectarlo nuevamente. Vamos a esperar nuevamente. Vamos a esperar la conexión del doctor José Luis Córica desde la Universidad de Mendoza en Argentina. Queremos agradecer profundamente su tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy apretada el día de hoy, sin embargo, dejó un espacio para compartir con todos nosotros. Queremos leer algunas de las reflexiones de ustedes. Nos encanta lo expuesto por algunos de nuestros catedráticos. El tema, dice el ingeniero Carlos Cornejo, en el centro de esa transformación hay una ola de tecnología basada en un chip informático que tiene como objetivo automatizar una serie de tareas antes realizadas por la fuerza de trabajo humana. El marco canónico utilizado por las macroeconomistas y los especialistas en el mercado laboral para pensar acerca de los efectos de la tecnología en los salarios. Vamos a ver, ahora sí. Estamos nuevamente conectados, doctor Córica. Tiene la palabra, puede continuar con su disertación. Muchas gracias. Ok, gracias. No, es que se me cortó, efectivamente hubo un problema de conectividad, pero se me cortó y al ingresar, el anfitrión tiene prohibido el conectar los micrófonos, entonces no podía conectar mi micrófono.
Si quiere compartir su pero yo pantalla lo también lo escuchaba puede hacer, perfectamente doctor. bien. Si quiere compartir también su pantalla lo puede hacer. Perfecto. Perfecto, de acuerdo. Ahora Muchas la gracias. allí la ven, ¿verdad? Perfecto. Puede continuar, ¿Están viendo doctor. mi pantalla? Perfecto. Bueno, entonces lo que decíamos, que ¿cómo fue que no se produjo esa crisis de empleo? No se produjo la crisis de empleo básicamente porque la alfabetización obligatoria que se dio fue la que permitió la creación masiva de nuevos perfiles que dieran con los puestos de trabajo nuevos que exigían que la gente supiera leer y escribir. Quien solucionó el problema y evitó la crisis fue la alfabetización, fue la educación, ¿sí? Hubo gente que no sabía leer y escribir y aprendió a leer y escribir y por tanto pudo aprender a manejar las máquinas industriales y quedarse en el trabajo, y gente que no pudo aprender esto, pero como aprendió a leer y escribir, pudo ocupar otros puestos de trabajo que requerían de la habilidad, de la competencia de lectoescritura, y fueron absorbidos, ¿sí? Por el nuevo sistema, porque tenían estas competencias, ¿sí? Ahora, hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuán veloces somos para hacer los cambios en el sistema educativo? Porque tenemos un futuro en donde nos estamos dando cuenta que lo que ocurre es que todas las inversiones se van hacia ciencia de datos e inteligencia artificial, o el grueso de las inversiones se van hacia ahí, ¿sí? Y que todos los trabajos tecnológicos o todos los trabajos que requieren de habilidades tecnológicas no quedan suficientemente cubiertos. La solución, sin ninguna duda, está en desarrollar las innovaciones de los programas para poder crear estos perfiles que necesitamos crear, ¿sí? Nuevamente tenemos ahorita fuera del aire al doctor. A ver si nos está escuchando para que vea el tema del micrófono. Aquí estoy de nuevo. Ahora sí. Muchas gracias, doctor. Aquí estoy de nuevo. Gracias. Perfecto. Le decía, ¿qué pasa si no somos lo suficientemente veloces para crear estos perfiles nuevos? ¿Mm? Cuando no somos veloces para crear estos perfiles nuevos, lo que ocurre es que la falta de evolución nos lleva a la disrupción. Es el status quo y la zona de confort de pensar que las cosas así como están funcionan bien, que no se requieren, que no son urgentes los cambios, que podemos seguir haciendo los ingenieros como lo estamos haciendo, que podemos seguir haciendo los contadores como lo estamos haciendo, que podemos seguir haciendo la gente de ciencia económica como estaban, ¿sí? Que podemos seguir haciendo los médicos como estaban, los odontólogos como estaban, porque en realidad, a ver, hasta ahora no tenemos una crisis de trabajo, nuestros profesionales son bien aceptados en todos lados, la universidad tiene cierto prestigio. Y lo que ocurre es que ese status quo, esa zona de confort, nos consumen los tiempos de innovación. Y aquí viene el centro de la reflexión. Nos estamos consumiendo el tiempo que tenemos para adecuar la universidad a los trabajos y las competencias que se necesitan en el futuro. Y es este hecho de consumirnos el tiempo de la innovación lo que hace que luego se presente o se precipite la crisis, se precipite la disrupción.
Y la disrupción se precipita porque nos consumimos ese plazo. No tenemos una crisis de trabajo ahora, pero la vamos a tener. La vamos a tener si no la sabemos prevenir. ¿Y cómo hacemos para prevenir esa crisis de trabajo? Logrando innovar el sistema educativo, sobre todo el sistema educativo universitario, pero también el sistema educativo de enseñanza media, para poder crear los perfiles que van a tener demanda. ¿En dónde? En donde está la inversión hoy. Hoy día la inversión está en ciencia de datos, en automatización, en informática, en inteligencia artificial, en inteligencia de negocios, en utilizar los datos para la toma de decisiones. Si no creamos estos perfiles y consumimos el tiempo que tenemos, y el tiempo que tenemos no son más de entre 5 y 7 años, vamos a tener una disrupción, vamos a tener una crisis. Pero no porque sea una crisis creada por la tecnología, es una crisis creada por nuestra incompetencia como dirigentes educativos. Como dirigentes educativos estamos viendo hacia dónde va la inversión, estamos viendo hacia dónde va el trabajo, estamos viendo cuáles son los perfiles que van a ser necesarios y estamos viendo cuáles son los perfiles que se van a quedar sin trabajo y que hay que volver a reeducar. Y si no hacemos nada, somos incompetentes. No somos parte de la solución, sino que somos parte del problema. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Cónica. Tenemos varias preguntas y varias reflexiones que nos gustaría compartirle, doctor, antes que se retire. Tenemos más que todo una apreciación del maestro Miguel Ramírez. Dice, la universidad debe cambiar su modelo organizacional actual a un modelo adaptivo, signado por las características del educando y las exigencias de la sociedad. También tenemos algunos comentarios de, por ejemplo, el ingeniero Carlos Cornejo. Estos desarrollos también crearon el miedo de que la cuarta revolución industrial o la automatización generará un amplio desplazamiento laboral, salario más bajo y mayor inequidad de ingresos, especialmente en economías en desarrollo. Estas preocupaciones pueden tener algo de cierto. Y hace su reflexión el ingeniero Cornejo. ¿Tiene algún aporte, doctor José Luis, sobre estos comentarios que están haciendo nuestros catedráticos? Sí, yo creo que el miedo a la cuarta revolución industrial pasa por las consecuencias, ¿sí? de esta revolución de volver a trabajar sobre lo digital, en donde en la sociedad del conocimiento, el conocimiento se vuelve el intangible de mayor valor en el mercado, y donde empezamos a encontrar que es la información la que empieza a hacer la formación y el tratamiento que hacemos de esa información, y la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos, lo que empieza a ser la herramienta clave. ¿Y qué es lo que cuál es el problema que surge allí? Que el común de las personas les despierta temor por la capacidad de esta nueva revolución industrial de suprimir todos los puestos de trabajo de la gente. Es decir, todo está hecho por máquinas, nada puede ser hecho por seres humanos. Y la verdad es que no es así. La verdad es que no es así. Hay millones de cosas que las máquinas no pueden hacer. No saben hacer y no van a aprender, creo yo, nunca a hacer. Y les voy a decir, son las cosas importantes las que las máquinas no pueden hacer. Hoy día, a ver, ustedes se acuerdan, les voy a contar un ejemplo. Cuando
surgió la telefonía en Estados Unidos, surgió la telefonía analógica, ¿no? Y había una secretaria que era la telefonista que decía, tengo que conectar tal línea con tal línea y enchufaba unos cablecitos, ¿no? Y entonces, cuando se plantearon a nivel desarrollo del país una línea de teléfono por cada hogar, llegaron a la conclusión de que era una misión imposible. ¿Y por qué era una misión imposible? Porque básicamente no alcanzaban la cantidad de telefonistas, ¿sí?, que habían ni las que se podían poner para poder conectar y gestionar una línea de teléfono en cada casa. ¿Qué es lo que ocurrió? Empezaron a aparecer las centrales automáticas, las centrales digitales, ¿sí? Las que eran analógicas pero automatizadas, eran con relecitos. Y lo que ocurrió, ¿sí?, no fue que, fue que las telefonistas empezaron a quedar afuera del mercado y a quedarse sin trabajo, porque el gestionar la comunicación de un número a otro era una cosa que esas máquinas analógicas todavía y funcionaban con relé, con electroimanes, eran de lo más tosca, podían hacer perfectamente bien, ¿sí? ¿Qué fue de las telefonistas? Básicamente, tomaron nuevas competencias y se incorporaron como asistentes, como secretarias, y gestionaban lo que la línea telefónica no podía gestionar, que eran las reuniones presenciales de su jefe, la agenda de una persona que ya no tenía que manejar solo su propia agenda y se dedicaba a hacer su trabajo porque tenía a alguien que le gestionaba su agenda. Y para gestionar una agenda había que tener una competencia muy específica. Esto fue lo que permitió llevar una línea de teléfono en cada hogar en Estados Unidos tan tempranamente, un desarrollo tecnológico. Ahora, ese desarrollo tecnológico dejó sin trabajo mucha gente. Esa gente, ¿hubo una crisis de empleo? No hubo una crisis de empleo ahí tampoco. ¿Por qué? Porque la industria creció, el comercio creció, las telefonistas lograron construir las nuevas competencias y empezaron a trabajar como asistentes. Con la cuarta revolución industrial pasa lo mismo. Hay un montón de trabajos que se ven afectados, ¿sí? Y la gente tiene razón de tener miedo. Tiene razón de tener miedo si no logra capacitarse para tener los perfiles nuevos que hacen falta. No necesariamente en el trabajo que estaba desarrollando, pero sí en un trabajo que no puede ser automatizado y que no puede hacer una máquina, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la conclusión sigue siendo la misma que nos decía Andrés Oppenheimer, ¿sí? Si usted quiere prevenir quedarse sin trabajo, ¿sí?, vaya y póngase a estudiar de nuevo. Porque en cuanto se ponga a estudiar de nuevo, se le abren las puertas a cosas que antes no se le abrían. Y en este sentido, ¿sí?, creo yo que esta maestría que estamos presentando es una maestría clave, porque una de las cosas que tiene importante la educación virtual es la potencia de cobertura. Usted con el mismo equipo atiende zonas remotas que están apenas conectadas con Internet. Llega a donde la educación presencial no llegaba. ¿Saben cuál es el gran problema de la educación virtual hoy? Que los profesores no sabemos hacer virtualidad. ¿Cuál es la solución? La solución hoy es abrir un programa de maestría que nos enseña a hacer virtualidad. Y esa solución, esa parte de la solución, es la que nos permite afirmar que esta universidad está buscando, mediante esta iniciativa, ser parte de la solución del futuro del trabajo y no parte del problema del futuro del trabajo. Adelante usted. Muchas gracias, doctor José Luis Córica. Realmente sus argumentos y sus razonamientos dejan abierta todo este tema para seguir conversando, y lo bueno es que usted es parte del claustro de maestros de esta maestría que desarrollará nuestra universidad en gestión educativa. También quiero aprovechar, doctor, antes que usted se retire, porque sabemos que tiene otra actividad, queremos
felicitar y agradecer a los más de 100 personas que se han conectado. Hay una serie de comentarios que ellos han dejado hoy acá. Sin embargo, por el tiempo no vamos a poder presentar todos sus razonamientos, pero queremos agradecer a esas más de 100 personas que tuvieron la gentileza de participar en este webinar. Queremos agradecer al doctor José Luis Córica en nombre de las autoridades de nuestra universidad, doctor Córica, y también en nombre del Consejo Superior de Dirección de UCC. Queremos agradecer profundamente su participación. Muchas gracias y esperamos estar nuevamente en comunicación a través de la virtualidad con usted. Unas últimas palabras de cierre de su parte, doctor. Bueno, el agradecido soy yo. Cuentan conmigo para todo lo que necesiten. Incluso me gustaría después, si tenemos la posibilidad de contar con la grabación del evento, lo podemos subir en todo caso al canal de la universidad, y lo puedo subir yo a mi canal personal y compartirlo con todos los demás. Y les voy a dejar aquí no sé si lo están viendo. Perfectamente se mira, doctor. Aquí tienen mis vías de contacto si alguno necesita en algún momento contactarme por alguna cosa. Les dejo ahí mi WhatsApp, que es casi lo que estoy utilizando por arriba del correo electrónico, porque la verdad es que trabajo con el WhatsApp abierto y viene siendo el nuevo sustituto de los sistemas de mensajería de antes. Y si no, tengo el correo electrónico personal, el de Hotmail, y me pueden buscar también en el correo de la Fundación Latinoamericana para Educación a Distancia. O tienen en mi página web, joseluiscorica.com, toda la información respecto de cómo contactar. Un gusto para mí, y estoy disponible para la audiencia, para cualquier cuestión en donde pueda ser de utilidad. Muchas gracias, doctor. Y antes que se retire, sí me gustaría darle la palabra a nuestra secretaria general de UCC y miembro del Consejo Superior de Dirección de la Universidad de Ciencias Comerciales, a la maestra Sobeida Kisler Berman. ¿Tiene la palabra? Sí. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer de parte de la Junta de Directores su excelente exposición. Ser parte del problema o de la solución, realmente ese es el meollo de nuestro quehacer. Yo quisiera contar una anécdota que me pasó a mí personal, y es para que no tengan miedo a preguntar, a aprender de los jóvenes, de los millennials, de volver a estudiar, personas de mi edad. A mí me toca, por ejemplo, ir a certificar un diseño curricular. Y entonces la carrera se llama Informática y Telecomunicaciones. Y llamo yo, ¿verdad? Como metodóloga, mi metodóloga llama al especialista y le digo, a ver, le digo yo, ¿qué competencias vamos a adquirir? Bueno, me dice, el Internet de las cosas, por ejemplo. Entonces le digo yo, ¿verdad? Que como yo ya estoy entradita en años, no, le digo yo, eso no existe. Vos crees que yo estoy loca. Y cuando me voy a revisar, ¿cuál es mi susto? Que hasta hay una maestría que se llama Internet de las cosas. Entonces uno, como dirigente, tiene que también estar abierto y oír y volver a compartir y abrir su mente y perdóneme, doctor, si no le hablo bien, pero el pensamiento disruptivo tiene que darse en las autoridades universitarias para que puedan haber cambios cualitativos en la educación. Ese era nada más. Gracias, doctor. Fue un placer oírlo.
Es hasta tal punto cierto lo que usted dice y lo comparto. Mire, yo he hecho innovación tecnológica educativa en los últimos 16 años, en distintas universidades y en distintos países, ¿sí? Y en general, los problemas son dos. Uno de los problemas es la falta de capacitación en innovación de los profesores. Y el otro de los problemas es la falta de conciencia de la necesidad de innovación de las autoridades. Las autoridades quieren simular la innovación, pero no hacerla. Quieren hacer como que hacen, pero no hacerla. Porque no quieren pasar por el sacrificio y los cambios, incluso los cambios dentro de las estructuras internas de la universidad que se requieren para hacer este tipo de innovación. Y yo siempre les digo lo mismo. ¿Qué pasa en una universidad cuando usted no hace innovación? ¿Saben qué pasa? Nada, absolutamente nada. La universidad parece seguir igual y que nada cambia y que nada pierde. Hasta que llega un momento en donde pasa el tiempo y empiezan a notar que no son más la vanguardia. Que las universidades de vanguardia son otras. Y cuando sacan la cuenta de por qué no son más la vanguardia, se dan cuenta que consumieron todo el tiempo para hacer la innovación y que en ese tiempo de status quo las otras universidades fueron las que avanzaron. Entonces, ¿qué ocurre? No ocurre nada, queda en el mismo lugar. Lo que pasa es que pierde el liderazgo, porque mientras esa institución no avanza, hay muchas otras instituciones hermanas que sí avanzan. Entonces, muchas universidades que poco tiempo atrás o años atrás creaban tecnologías y que fueron creadoras de los adelantos científicos y de la difusión, pasaron luego a hacer difusión de los avances de otras universidades y terminan pareciendo un museo de las técnicas, los análisis y las herramientas de ayer o de anteayer. Porque hay universidades que al quedarse empiezan a aparecer como el museo de las técnicas de cómo se hacían las cosas antes. ¿Sí? Entonces, esta es la razón por la cual yo aplaudo que esta universidad esté proponiendo una maestría de este tipo. Porque está sumándose al cambio, porque está sumándose a ser parte de la solución. Y quería en ese sentido compartir con usted que estoy absolutamente de acuerdo con su comentario. Adelante usted. Muchas gracias, doctor. Ese es el gran reto que tenemos como UCC, poder presentar este programa y facilitarle el acceso a muchos maestros, a muchas personas interesadas en la educación. Y nuevamente agradecemos el haber participado esta tarde con nosotros. Dando continuidad al programa del día de hoy, queremos invitar a las maestras Carla Vallejo, directora académica de UCC, y también a la máster Alicia Cordero, que es del equipo de posgrado de nuestra alma mater, quien en este momento harán la presentación oficial de la maestría en gestión educativa. De igual manera pueden hacer todas sus preguntas respecto a la maestría en los chats y aquí nosotros le daremos lectura al final para que las académicas den respuesta a todas sus inquietudes. Damos la palabra al equipo de la dirección académica de la UCC y del equipo de posgrado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Marvin. Gracias por la presentación. Doctor Córica, gracias por toda su exposición. Verdaderamente, nosotros queremos ser parte de la solución de todo esto, situaciones académicas que estamos viviendo ahora actualmente. Buenas tardes a todos y todas los participantes del webinar. A continuación presentaremos la maestría en gestión educativa. Esta maestría responde al conocimiento, elemento central del nuevo orden productivo de este siglo.
El docente ha de ser competente para ajustarse a los cambios provocados por la globalización y la expansión acelerada de la innovación científica y tecnológica. Esto impulsa a las universidades a prepararse para poder asumir las nuevas misiones que le imponen los actuales contextos mundiales, una sociedad informatizada, la práctica de la educación a distancia, el uso del Internet, la televisión satelital y la globalización. Prepararse para responder al contexto nos corresponde a todos, el que trabaja en el área de la educación, identificando y adecuando su estructura para proponer una innovación y transferir los resultados a la comunidad. El docente en formación y los responsables, coordinadores académicos, directivos, como orientadores del proceso educativo, están llamados a cualificar, reforzar y actualizar sus conocimientos, habilidades y destrezas. De ahí la importancia de enriquecer su saber con enfoques renovados en el ámbito de la educación para dar respuesta de manera articulada a lo que demanda la sociedad. ¿Y cómo hacerlo? La Universidad de Ciencias Comerciales le damos respuesta proponiendo la maestría en gestión educativa con el objeto de formar personal altamente cualificado para la gestión de la educación superior, respondiendo de forma eficiente a los cambios producidos en las condiciones de funcionamiento de las instituciones educativas y los cambios de paradigmas y el impacto de las nuevas tecnologías de la información en la gestión educativa. Por lo tanto, los invito a no perderse la oportunidad de llevar a cabo la maestría en gestión educativa, ya que fue elaborada pensando en 4 ejes relevantes. 1, la gestión. Es la mejor manera de administrar o desarrollar la educación de forma planificada. 2, la investigación, desarrollando habilidades para determinar necesidades pedagógicas, académicas y humanas, utilizando las mejores herramientas para este fin. 3, docencia, importancia de la didáctica, con el fin de encontrar las mejores estrategias, herramientas y metodologías que ayuden a forjar procedentes dentro y fuera del sector educativo. Y de último, también pensamos en esta maestría en las TIC, conocimientos y manejo y buen uso de múltiples herramientas tecnológicas, no solo para impartir el conocimiento, sino para interactuar con los alumnos y compartir un recurso educativo para todos ellos. Sin más preámbulo, dejo a la máster Alicia Cordero, quien les explicará al detalle del programa de maestría, por lo que los esperamos en UCC. Estamos de puertas abiertas para ustedes. Buenas tardes y que Dios les bendiga. Muchas gracias a la máster Vallejo. Vamos a esperar ahora la comunicación con la máster Alicia Cordero, quien va a presentar los detalles de este programa de maestría. Le recordamos a los participantes formular sus preguntas en el chat para al final de la presentación de la máster Cordero dar lectura y responder todas sus inquietudes. Tenemos entonces a la maestra Alicia Cordero. Está en línea, pero está con el micrófono muteado. Muchas gracias, maestro. A ver si nos apoya ahí el equipo técnico para activar el micrófono de la máster Alicia Cordero. Bien. Como bien, ahora sí, Bien. muy bien. Ahora sí. Bien, bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todos. Y bien, vamos a continuación a presentar lo que es el programa de la maestría en sí.
maestría en gestión educativa. ¿Por qué es importante estudiar esta maestría? Vamos a empezar a hablar un poco de por qué es importante que nosotros estudiemos esta maestría. Y hablamos de nosotros porque también como docentes y académicos de esta institución también estamos involucrados para avanzar tecnológicamente con todas las exigencias que tiene ahora este mundo globalizado. Los profesionales que ejercen la docencia necesitan profundizar los saberes adquiridos en la formación profesional. Y por esto es necesario estar actualizándose, estarse especializando en temas relacionados con el ejercicio de la docencia. El programa de la maestría en gestión educativa de la Universidad de Ciencias Comerciales UCC va a dar respuesta y va a ser un reto nacional el que nos estamos enfrentando actualmente. Es el de formar talento humano que estén ampliamente calificados en educación, en ciencia y en tecnología. Dentro del modelo educativo que tenemos acá en la UCC, que es el enfoque constructivista, centramos el proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de la persona. Tenemos la construcción de nuevos conocimientos, competencias, actitudes y valores. Tenemos el conocimiento y las características personales de las capacidades cognitivas de cada uno de los estudiantes que se propongan estudiar este programa de maestría. Y tenemos también desde el punto de vista curricular un modelo académico que adopta un enfoque pedagógico y didáctico que desarrolla la construcción de los aprendizajes. Y esto, obviamente, pues va a través de la interacción social y como base de un diseño curricular de una formación integral para cada uno de los participantes en estos programas. Dentro del reglamento de posgrado de la universidad, pues vamos a permitir, y es además que el reglamento realmente permite la identificación de todas las necesidades que tienen aquellos profesionales que quieren ingresar a cada una de nuestras especializaciones y en este caso la maestría en gestión educativa. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Primeramente, como objetivo general tenemos el contribuir la formación de másteres en gestión de la docencia universitaria que sean capaces de producir conocimientos sobre realidades educativas y aplicarlos creativamente o con sentido ético, profesional a la solución de todos aquellos problemas que se estén presentando actualmente en nuestra sociedad y sobre todo a la atención de necesidades educativas específicas que requiere la sociedad nicaragüense. Dentro de los objetivos específicos podemos mencionar de que va a favorecer el desarrollo de una gestión docente para la educación superior. Va a identificar y promover, facilitar procesos de desarrollo participativo. Va a desarrollar acciones de inserción y negociación en pro de la articulación concertada para el quehacer institucional de cada profesional que se vaya inscribiendo, que vaya tomando cada uno de los módulos de la maestría. Va a desarrollar acciones de inserción, se van a diseñar e implementar programas de capacitación en cada una de las escuelas o de las instituciones educativas de los participantes que estén optando a esta maestría en gestión educativa. También vamos a facilitar el diseño y el acompañamiento de acciones participativas de diagnóstico, formulación, ejecución y evaluación de programas y proyectos institucionales. Asimismo, vamos a desarrollar acciones de capacitación, fortalecimiento organizativo, investigación, que es tan importante actualmente en nuestra vida profesional, ¿verdad? Investigaciones que están relacionadas a la intervención y gestión educativa con una visión integral actualizada de la problemática que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Que nosotros tenemos actualmente la problemática de la virtualización de cada uno de los programas educativos en nuestras instituciones. Vamos a poder elaborar proyectos de gestión que van a ser pertinentes y factibles, incluso que van a ser sostenibles, aplicando herramientas técnicas y analíticas
que van a tener una validación y seguimiento para la evaluación y su ejecución. Vamos a desarrollar investigaciones en aspectos relacionados con los procesos de intervención, gestión educativa. Vamos a tener una visión integral y actualizada de la problemática en el contexto de las demandas y las complejidades actuales en nuestra sociedad. ¿Cuál va a ser el perfil académico profesional del graduado de la maestría en gestión educativa? Va a poder desempeñarse en tareas de gestión, en tareas de asesorías, intervenciones en instituciones educativas de todos los niveles, modalidades del sistema, ámbitos de educación formal y no formal, agencias, secretarías de educación, organismos no gubernamentales, estatales o privados. El perfil profesional del máster graduado de gestión educativa va a contemplar un conjunto de conocimientos, actitudes y capacidades que proveerán las herramientas teóricas, metodológicas de la destreza e interés y compromisos para impulsar una gestión concertada, organizada y participativa en iniciativas orientadas al logro del desarrollo educativo. El perfil ocupacional para todo el graduado en maestría de gestión educativa va a poder integrarse en equipos de gestión y o supervisión en el sistema educativo en todos los niveles, con una sólida formación universitaria, donde va a fortalecer, va a contribuir a través de su participación el diseño e implementación de programas y proyectos de desarrollo participativo. Va a participar en capacitaciones, en investigaciones interdisciplinarias, va a participar en la gestión eficiente y efectiva de diversas iniciativas de desarrollo social. Cuando hablamos de la maestría también vamos a hablar un poco lo que es el plan de estudio, y este contempla 3 áreas fundamentales. Primeramente, vamos a tener una formación propedéutica, que va a ser un taller que vamos a abordar, ¿verdad? El manejo práctico del uso de la plataforma educativa que tenemos como institución, como universidad, ¿verdad? Y luego ya cuando entramos a las áreas especializadas de cada una de las áreas de formación, vamos a tener una especialización en gestión, el área de formación especializada en gestión. Vamos a tener un área en formación especializada en docencia e investigación educativa, y vamos a tener una tercera área donde vamos a desarrollar la formación investigativa en sí, ¿verdad? Entonces, cada una de estas áreas va a contemplar diferentes módulos que van a estar directamente relacionados con cada una de estas especializaciones, para darle salida a cada una de las actividades y toda la gestión educativa que vamos a tener para el desarrollo de esta maestría. Dentro de las líneas de investigación que vamos a tener dentro del programa, vamos a tener primeramente el desarrollo organizacional en las instituciones educativas, la formación y desarrollo profesional docente y directivo en el campo educativo. Vamos a tener lo que es la gestión de contenido y de conocimientos educativos mediados por las tecnologías, el uso de las TICs, el diseño curricular y la gestión de la calidad educativa. La duración de esta maestría son 24 meses, 2 años, incluyendo la defensa de tesis. La modalidad va a ser 100% virtual, ¿verdad? Usando diferentes plataformas educativas que tenemos actualmente a disposición en nuestra universidad. Vamos a tener sesiones sincrónicas y asincrónicas. El horario va a ser un horario flexible. Los días domingos, que sabemos que la mayoría de las personas que están optando a este programa académico son personas que tienen bastantes compromisos laborales en el transcurso de la semana, y por eso estamos siendo muy flexibles en este caso para que todos ustedes se puedan inscribir en esta maestría y la puedan llevar los días domingos de 9 de la mañana a 12 del mediodía, siempre con sesiones sincrónicas y asincrónicas como se les había mencionado. El título que le vamos a otorgar desde nuestra universidad va a ser Máster en Gestión Educativa, y aquí pues pueden ingresar todas aquellas personas que se han egresado de la educación superior con título de grado, que tengan una licenciatura
que ejerzan o que deseen incorporarse a la docencia en las instituciones educativas, tanto a nivel primaria, secundaria o en la educación superior. O bien personas que ya tengan una primera maestría que deseen reforzar los conocimientos y puedan llevar este programa también como parte del desarrollo profesional dentro de la participación de docencia que tiene cada uno de ustedes. ¿Cuál es el perfil del estudiante? Para el ingreso, recomendamos que el estudiante sea un nivel titulado de licenciatura, ¿verdad? O que tenga títulos equivalentes a licenciatura, pero preferiblemente, ¿verdad? Que sean personas que trabajen en el ámbito de la educación o que quieran ingresar al ámbito de la educación para poder llevar esta maestría. Asimismo, deben haber realizado actividades de docencia, ¿verdad? Podrán admitirse también graduados y graduadas de otras carreras universitarias de grado en las que se demuestren antecedentes vinculados a la educación, ¿verdad? En este caso, pues para la admisión tenemos varios requisitos. Entre ellos, pues hay que llenar un formulario de inscripción. Se va a hacer una matrícula inicial, ¿verdad? Para poder reservar su cupo en este programa. 2 fotografías tamaño carnet, original y copia de cédula de identidad y o partida de nacimiento. En el caso de los extranjeros que vayan a ingresar, además de la cédula, tienen que presentar el pasaporte de su país de origen. Tienen que presentar original y fotocopia de título universitario. Esto únicamente se le pide para cotejar, ¿verdad? No es que la original nos va a quedar a nosotros, sino que para cotejar la copia contra el original que nos están mostrando. El pago del arancel de la matrícula correspondiente, el currículum vitae resumido y va a haber una entrevista con el coordinador del programa. ¿Cuándo iniciamos? Iniciamos el próximo 4 de julio. Entonces, el 4 de julio vamos a iniciar ya con los talleres propedéuticos para que se vayan familiarizando con lo que es la plataforma virtual que nosotros tenemos aquí destinada para este fin en la universidad. La inversión va a ser una inversión total de $4,600. Sin embargo, tenemos un descuento del 15% del costo total de la maestría para aquellas personas que estén interesadas a partir del día de hoy para hacer su matrícula. Cualquier consulta, mayor información, tenemos el correo electrónico posgrado@ucc.edu.ni, donde con mucho gusto le vamos a atender y le va a atender su servidora, la maestra Alicia Cordero. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos ahí la información precisa de la maestría en gestión educativa. Si alguna de las personas que están conectadas en este momento, vemos 90 personas conectadas, tienen alguna consulta, de igual forma tenemos el registro de los correos de muchos de los que están conectados para enviarle toda la información, pero si tienen alguna consulta en este momento, pues pueden perfectamente enviarnos un chat. Aquí le damos lectura a nosotros a sus aportes, a sus dudas, para que el equipo académico le dé respuesta a sus inquietudes. ¿Sí? Bien. Queremos agradecer esta tarde. A ver, tenemos acá, por ahí nos dicen cuánto es el costo. Ya Alicia nos compartía de la inversión y el descuento. No sé si estás por ahí, Alicia, para que lo vuelvas a recordar, que nos lo están solicitando. Preguntan sobre el tiempo. Ya dejamos establecido que son 2 años, incluyendo la defensa de la tesis. Pero quiero darle la palabra a Alicia respecto a la inversión. Sí, en este caso la inversión total son $4,600. Sin embargo, ahorita tenemos un descuento del 15% donde la maestría le queda al postulante por un costo de $3,910, ¿verdad? Se hace la inscripción con un monto equivalente a un precio prácticamente simbólico por asegurar el cupo.
¿verdad? Si no me equivoco, son $160 aproximadamente para la reserva del cupo, y luego quedan unas cuotas mensuales que se pagan en el transcurso de los 24 meses de la maestría. Okay. Recibí una pregunta, Alicia, acá en el chat institucional de un maestro de secundaria y nos hace la consulta respecto a la entrevista. ¿Qué aspectos se van a tomar en cuenta en la entrevista? Y si de esa entrevista depende ingresar o no a la maestría. ¿Captaste la pregunta, Alicia? ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Sí. Nuevamente está desconectado. Hay que conectar. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Gracias, profesor Marvin. En este caso, pues la entrevista es un requisito que le vamos a tener que complementar dentro del expediente para cada uno de los estudiantes. Sin embargo, la entrevista no va a ser nada compleja. Va a ser una entrevista más que todo de la experiencia que la aptitud, perdón, que tiene para poder ingresar. Si ha tenido experiencia en docencia, si ha tenido experiencia en algún tipo de proyecto educativo, etcétera. Pero no es nada complejo, sino que es parte de un requisito que nosotros tenemos que llenar como parte del expediente, ¿verdad? Que tenemos que cumplir. Alicia, hay una pregunta que hacen respecto al pago mensual. Entiendo de que se le resta a la inversión el pago de inscripción y después el restante se dividen en 24 meses, así es, ¿verdad? Así es, así es, así es. Se paga una cuota inicial y luego la diferencia se divide en los meses que tiene duración el programa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya no tenemos más preguntas ahí. Vemos el chat institucional, tampoco tenemos preguntas. Queremos agradecer esta tarde a la rectora de nuestra universidad, a la maestra Ivania Toruño Padilla. Queremos agradecer a nuestra secretaria general, a la máster Sobeida Kisler-Berman. También queremos agradecer a todos los catedráticos que esta tarde compartieron la conferencia del doctor José Luis Córica y que también compartieron información valiosísima de esta maestría en gestión educativa que inicia la primera semana de julio del año 2021. Estarán las puertas abiertas de UCC, estarán nuestros correos, estarán nuestras plataformas, en nuestras redes sociales para darle toda la información a todos ustedes. Queremos agradecer su participación. Muchas gracias y buenas tardes.